¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Ahorita en un ratito vamos a dar inicio, ¿no? Para las actividades. Profe. Muy bien, pues bienvenidos a la clase. Ya somos 13, entonces vamos a ir platicando sobre las actividades. Eh, y el día de hoy vamos a leer, vamos a explicar algunos conceptos muy importantes dentro del contenido temático y comprendiendo algunos conceptos, alguna bibliografía y voy a explicar al final un recurso que estoy seguro que muchos de ustedes todavía no lo han utilizado y que la sesión de mañana lo vamos a utilizar sin ningún problema, pero lo voy a explicar casi al final. De todos modos va a quedar así como una actividad, no tarea, va a quedar como una actividad extra, pero la tarea va a ser para mañana. O sea, mañana lo vamos a hacer entre todos. Vamos a comenzar primeramente explicando el recurso número 1 que yo envié esta semana, al inicio de la semana, y tiene que ver con todo el material técnico que vamos a estar platicando en la lectura. El objetivo general del aprendizaje de este texto, pues es que tú como estudiante identifiques la importancia de la correcta expresión oral y escrita para el logro de una comunicación más efectiva entre las personas. Asimismo, pues conozcas la importancia también de escribir, con claridad, con precisión, con sencillez y empleando lógicamente, pues, un vocabulario apropiado y de acuerdo con la situación y los objetivos de comunicación. Es también propósito de este texto, pues, fomentar el interés en diferentes géneros literarios. Ya revisé yo sus evaluaciones, la segunda, pero el día de mañana vamos a platicar más sobre esto. Y también vi el compromiso que muchos de ustedes hicieron con el género literario que van a ustedes estar leyendo a partir de ya, ¿no? Y que seguramente ya lo están leyendo muchos de ustedes, ¿no? De tal manera que el escritor en formación, o sea, tú, conozcas cuáles son las estructuras específicas de estas formas expresivas que se han transformado a lo largo de los siglos, o en algunos casos han quedado básicamente en el olvido. Es lógicamente el caso de un concepto que se le conoce como la elegía, ¿no? Que es un género que pertenece lógicamente a la lírica, pero que escasamente se cultiva. La elegía es una composición poética, ¿no? Del concepto de género lírico, en que básicamente lo que los autores hablan en esta composición poética, pues es el lamento de la muerte o la desgracia. Feo, ¿no? Feo eh, basarse en un concepto así de las desgracias o la muerte, ¿no? Pero es un lamento, es un llanto, ¿no? Pero ya está casi, no se cultiva, ¿no? El temario
que vamos a estar leyendo nosotros en este concepto ha sido desarrollado lógicamente por escritores en formación o para escritores en formación, para que aprendan a detectar inconsistencias en el, pues, en el lenguaje. Y ahorita vamos a estar diciendo entre todos bastantes conceptos del orden gramatical importante, ¿vale? Porque vamos a definir cuándo estamos hablando del lenguaje, cuándo estamos hablando de lengua y cuándo estamos hablando del habla, ¿no? Y entonces poder mejorar los conceptos del barbarismo o de algo que vamos a conocerle como los anacolutos, ¿no? ¿Qué es este concepto de anacoluto, no? Es una falta de correlación o concordancia de sintaxis en los elementos de una oración. Por eso es algo que no tiene concordancia, o sea, hablas en presente pero terminas en futuro. Y comúnmente lo hacemos. Y hay muchas contracciones de palabras porque hemos fomentado un lenguaje o una lengua o un habla a través de conceptos que no existen. Y el Internet ha ayudado demasiado a denostar nuestra hermosa lengua española, ¿no? Y para insistir en la riqueza del vocabulario con el medio ideal de expresarse con amplitud, con propiedad, con picardía, porque los mexicanos tienen una lengua así, pero también con formalidad, según el contexto donde tú estés moviéndote. La única manera de generar un lenguaje, una lengua adecuada, es a través de, a ver, ¿quién me quiere decir? La única manera de fomentar el vocabulario es a través de... De la lectura. La lectura. Exactamente, de la La lectura. lectura y creo que diccionarios. Sí, exactamente, la lectura es la única manera. Ni viendo internet, ni viendo Los Simpson, ni viendo las caricaturas, que hay muy buenas caricaturas también, por cierto, podemos mejorar el lenguaje, o sea, más que leyendo. Entonces, el objetivo general de esta asignatura es abarcar el conocimiento y la práctica de las estructuras escritas, como también de la argumentación y de la oralidad. Es importante destacar que en diversas situaciones de la vida profesional o la cotidianidad, aunque se posea un vocabulario vasto y la práctica de leer discursos sea importante expresarse espontáneamente. Quien conoce el arte de la argumentación sabe que éste impone no verdades, sino razones que generan adhesión y credibilidad. En suma, la intención es que el escritor en formación, o sea, tú, des a conocer tu pensamiento por medio de una pluma y el habla, con corrección y, lógicamente, creatividad. El objetivo de este texto es que el estudiante, sin importar la rama del conocimiento en la que se enfoque, despierte, estimule o ejercite el escritor, que muy posiblemente guarde en su interior. Y es por eso que se ha adoptado para caracterizar al estudiante el término escritor en formación, porque lo que estamos formando en esta asignatura es eso, que tú redactes, que tú aprendas a redactar, pero también aprendas a expresarte oralmente y elimines palabras como la que sigue, el pues. Elimines palabras así, elimines palabras como el ya que, elimines algunos otros compuestos que vamos a ver más adelante que no existen y que, lejos de ayudarnos, quien nos escucha, pues nos puede definir de muy pobres en el concepto gramatical. Finalmente, eso es lo que quien se decide a escribir y a vencer sus temores es alguien en constante aprendizaje, que descubre en las letras el placer de expresarse y de conocer universos insospechados. Vamos a hablar de qué trata este documento. En la unidad 1
hace énfasis en distinguir tres nociones fundamentales. Cuando hablamos de lengua, cuando hablamos de lenguaje y cuando hablamos de el habla. En la unidad 2 se hace una descripción de lo que es el lenguaje escrito. Este contexto explicativo sirve como preámbulo para abordar la unidad 3, que centra o se centra en la redacción y en los procesos estructurales tanto internos como externos que influyen al escritor. Uno de los puntos más importantes de la unidad número 3 es el análisis de los aspectos que debe reunir todo texto legible, comprensible y coherente. O sea, ¿qué cosa? Claridad, precisión, sencillez, naturalidad, concisión y originalidad. Las explicaciones acerca de las múltiples interpretaciones que puede tener un signo, incluso en una misma comunidad, son parte del punto número 4. Y aquí podemos empezar a como que a entender que no es lo mismo hablar en México y hasta eso. No es lo mismo hablar en Chiapas que hablar en Chihuahua. O sea, va a depender mucho al tipo, lógicamente, del éxito. Entonces, titulada en esta unidad, léxico y polisemia, ¿vale? Entendiendo como léxico la forma en cómo nosotros nos expresamos. Y la polisemia como un fenómeno de lenguaje que consiste en que una misma palabra pues tiene diferentes significados, ¿no? Entonces, en esta unidad también se estudian las palabras sinónimas, homónimas, antónimas, homófonas, así como la importancia de saber parafrasear, la habilidad que debe de desarrollar no solo los tesistas o investigadores, sino también todos aquellos que desean exponer el grado de comprensión de un texto. En la unidad número 5 vamos a ver algo diferente, ¿no? Aquí vamos a ver temas expuestos con anterioridad y enseña al estudiante por qué el gerundio es una expresión plena de riqueza, que correctamente empleada, pues lógicamente no debe dar lugar a equívocos. La unidad se detiene en las diferencias entre el deber y el deber de, ¿vale? O sea, estamos hablando de ambas formas correctas en sus respectivos contextos. Y vamos, quizás pues te vaya a parecer un poquito extraño cuando podamos, por ejemplo, nosotros poder decir cómo es la mejor forma de expresión a las peores formas de expresión que existen, ¿no? Y aquellos anfibologías que tanto malos entendidos dan como imprecisiones. Por ejemplo, una anfibología es aquel doble sentido, ¿no? Que no necesariamente es un doble sentido de picardía, sino de interpretaciones erróneas que desgraciadamente se le puede dar a una palabra, ¿no? No picardía. La unidad número 6 especifica cuáles son las diferencias entre los tipos de texto escritos y que describen con precisión las características de los textos especializados. Mientras que la unidad número 7 se enfoca en el lenguaje oral, sus modalidades y los problemas que pueden dificultar la comunicación del habla. Vamos a ver un pequeño mapa mental, bueno, yo le llamo un pequeño porque pues, está un poquito grande, y aquí habla precisamente de esta parte de la comunicación oral. ¿Qué es la comunicación oral, no? Entonces, entender primero que los signos y su importancia en la cotidianidad son base para el lenguaje. A partir de ello se constituyen procesos complejos como el habla y la escritura. Al hablar de un signo no quise decir un signo de admiración. Estamos hablando de un signo que puede para nosotros representar A, pero para otros países puede representar otra cosa. Si hablamos, por ejemplo, de la lengua china, pues ahí tienen otros tipos de signos que también representan algún sonido interesante. ¿Sabe?
Ahora, un signo es un fenómeno, un objeto o una representación que sustituye y ocupa el lugar de algo que es distinto. A diferencia, por ejemplo, de un no signo que funciona, que designa o que denota, ¿no? La lectura y la escritura son habilidades posteriores al habla. O sea, tú aprendiste antes de leer y de escribir a hablar. Y ambos son ejercicios complejos, cuyo aprendizaje es casi simultáneo y que demandan conocer los signos que conforman el alfabeto. Lo último que te faltó a ti al hablar es entender los tiempos en los que estábamos hablando. Existen todavía personas que a nuestra edad confunden los tiempos y a veces hablamos en tiempo presente cuando deberíamos estar hablando en tiempo futuro o en tiempo bajo otros conceptos más complejos todavía que existen en la lengua española. Una palabra es un signo lingüístico. Con las palabras se forma la lengua, que es un sistema de signos lingüísticos, ¿sale? Entonces, no necesariamente son signos como los que conocemos, sino que también la palabra puede ser un signo. Las palabras no ofrecen significados únicos. A esta posibilidad, lógicamente, de múltiples interpretaciones, se le conoce como la polisemia. La polisemia es la capacidad que tiene una palabra de tener diferentes interpretaciones, diferentes significados y que pueden ser en contextos regionales, culturales, políticos, ciencia, tecnología, etcétera, ¿no? O también pueden entrar en terrenos del énfasis que tú como lector, que tú como escritor puedes darle a la palabra como tal, ¿no? El lenguaje, lógicamente, es la capacidad humana para comunicarse por medio de signos. El lenguaje escrito ofrece la ventaja de preservar el conocimiento, aprender a articular ideas, alimentar la sabiduría, enriquecer las ideas y ampliar los horizontes. De hecho, cuando hablamos de lenguaje, ahorita vamos a ver la diferencia entre lengua, lenguaje y habla, estamos hablando de algo extremadamente complejo. No crean que es así como que el lenguaje español, no. No es en sí esa parte la que queremos nosotros llegar, ¿no? Entonces el habla es la concreción de la lengua. Es un acto social en el que el hablante elabora su discurso conforme pues ciertas reglas. Es preciso escribir de un modo diferente al que se habla. Y aquí quiero que puedas hasta subrayar en tu mente esta primera parte. Es preciso escribir de un modo diferente al que se habla. Y es algo que comúnmente se hace. Al contrario, tratamos de escribir como se habla. Y entonces cuando te piden una conclusión, cuando te piden un ensayo, cuando te piden una participación escrita, escribes como hablas. Y no podemos escribir como hablas, porque cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, ahorita que me estás escuchando tú hablar, yo a las palabras no las acentúo para que se escuchen bien o para que se escuchen adecuadamente. Yo le pongo énfasis, ¿no? El énfasis en la redacción las otorgan los signos y la composición de palabras. Mientras que en el lenguaje, el énfasis le da el sonido que puede llegar a tener tu voz. Por ejemplo, ahorita que dije sonido, al sonido o sonido. Entonces, el énfasis que le puedes dar a la palabra va a depender mucho a lo que tú quieres tratar de decir a la persona. Entonces, se requiere ampliar lógicamente el vocabulario y la única manera para ampliar el vocabulario, que es el consejo número 2, que no escribas, el primer consejo sería no escribas como hablas, el consejo 2, lee mucho para que tú amplíes tu vocabulario. Y escribe con claridad. Y eso es algo que también muy comúnmente tenemos, que criticamos a los médicos, pero en realidad tenemos una pésima dicción, ¿vale? Y aparte, también tenemos una mala palabra, ¿no? Mala escritura.
y pues apenas si nos entienden. Entonces, esto ha sido contribuido lógicamente por los diferentes elementos electrónicos. Actualmente tus papás pues estudiaron con máquina de escribir y sabían que la máquina de escribir no podías tener errores, porque el hecho de que tengas un error al final de lo que hayas escrito en la hoja significa que la hoja estaba mal. Y entonces te concentrabas en lo que estabas escribiendo en la máquina. Cosa contraria aquí, ¿no? Aquí en electrónica, en el Word, pues hasta ahí mismo te dicen las palabras. Y aunque te digan dónde se acentúan, no las acentuamos. Entonces, escribir con claridad es importante. Mejorar tu caligrafía es muy importante porque no siempre vas a estar frente a una computadora. Bueno, quién sabe, a lo mejor de aquí a unos años ya no se utilice ni la hoja ni el papel y podamos escribir de otra manera, y eso es válido también, no quiere decir que no. Pero siempre la escritura es interesante hacerlo. Hay que escribir con precisión, con sencillez, con naturalidad y con originalidad. Para lograr una escritura eficaz, lógicamente comprensible, directa, es importante emplear sinónimos, si las características y el objetivo pues así lo permiten. También se debe evitar escollos, lógicamente gramaticales, entendiendo lógicamente como escollos. Acuérdense que un escollo es pues una superficie que está escondida, ¿no? Que está escondida, que constituye pues a veces un peligro feo, ¿no? Una problemática, algo que va a obstaculizar el sentido de tu texto, ¿vale? Y que el desarrollo de la actividad o del texto pues lo va a poner en riesgo. Y entonces trata de redactar evitando estos problemas gramaticales. Por ejemplo, un problema de escollo gramatical puede ser, para el que conoce, cuando tú hablas, pronuncias o hablamos a veces así muchos, a ver si me acuerdo de alguna palabra, porque casi están olvidadas en mi repertorio. Trato de olvidarlas, aunque los escucho. Cuando los escucho, pues nada más me sonrío dentro de mi interior, porque tampoco se vale burlarse de las personas. Más que nada. El más que nada, o es más o es nada. O sea, ¿cómo? Otra palabra muy comúnmente utilizada es primero que nada. O sea, ¿vas a decir algo ahorita y después ya no vas a decir nada? ¿O cómo? Ese sería un escollo. Otro escollo, más sin embargo. O es más o es sin embargo. O es sin o es sin embargo, al final de cuentas, ¿no? Sin embargo es la palabra correcta. No más sin embargo. No existe esa contra. Sin embargo, lo escuchamos decir. Y alguien que no logra entender el contexto gramatical, pues lo va a pasar por alto. Y pues hasta lo aprende, sin lugar a duda, ¿no? Entonces, entre muchos conceptos, ¿cuándo usar, por ejemplo, estos contenidos del por qué, y por qué? El mismo dominio debe tenerse en las expresiones si no o si no. Eso lo vamos a ver más adelante, no me voy a detener en estos conceptos tan básicos. Y también la comunicación, lógicamente escrita, tiene que ver con la gramática. Y la gramática es la ciencia que estudia los elementos de la lengua y sus posibles, lógicamente, múltiples combinaciones. Por ejemplo, la sintaxis, que es la rama de la gramática que te va a enseñar a coordinar y a unir las palabras para formar expresiones y conceptos claros. Y lo vimos cuando estudiábamos primaria. Y entonces la maestra nos decía, primero va el sujeto y después te fuiste más complejo porque el sujeto se dividía en muchas cosas, ¿no? Después te vas el verbo conjugado en un tiempo y al final el predicado. Y esa es la forma más sencilla. Sin embargo, ya cuando haces redacciones o hablamos muy diferente a las leyes gramaticales. Y por eso a veces no logramos incidir en algún concepto muy básico. Entonces, la correcta sintaxis
exige evitar ambigüedades. O sea, lo que yo te dije en cuanto a ambigüedades, como aquella palabra, ¿no? De más sin embargo, ¿no? Más sin embargo, son conceptos, pues, básicos que nos enseñan, pero a veces, como los escuchamos muy detenidamente, pues lo hacemos parte de nuestro léxico. Por ejemplo, otro concepto básico son las cacofonías. Una cacofonía es un sonido, ¿vale? Es un sonido que lo hacemos para darle así como que fortaleza a lo que nosotros queremos decir. Una cacofonía no es lo que acabo de decir ahorita, la palabra aunque sí es válida. Cuando tú estás exponiendo o estás pues, hablando de algún texto, por lo regular y por lo general, se termina con una palabra, ¿no? Por ejemplo, el y puede ser una cacofonía, o puede ser el pues, o el puede ser que es el muy usual, pero ese tiene otro concepto diferente y lo vamos a ver más adelante. Aquellas palabras que los repetimos mucho después de hacer una expresión. Sin embargo, la cacofonía es un sonido. Y existen personas así. Hay artistas, se da más en los artistas, porque lógicamente en los artistas, como están pues, con el aire, se puede dar. Por ejemplo, hay una artista muy popular en España, que es la que cantaba con la Quinta Estación, que se llamaba Natalia. Cuando tú escuchas a ella, siempre dice al final una cacofonía. O sea, cuando está cantando y toma aire, existe la palabra y, ¿no? O el sonido. Y a veces hay personas que lo decimos. O sea, no son palabras, son sonidos al final de cuentas, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que dije esta palabra de es lógicamente una palabra que es muy parecida a la cacofonía, pero tiene más contracción gramatical y lo vamos a ver más adelante. Estas palabras que cuando tú expones, las decimos sin pensar en qué estamos diciendo. Y hay personas que los podemos estar diciendo muchas veces y no nos damos cuenta que los decimos y lo decimos y lo decimos, y solamente aquellos que lo escuchan, pues lo van a entender, ¿no? Los barbarismos y, lógicamente, los solecismos, ¿no? Que es una construcción de una frase a través de una inconsistencia, ¿no? Una construcción de una frase a través de una inconsistencia. Muy bien, ahí te seguimos. Voy a disminuir aquí porque ya se me fue muy grande. Ahí está. Ahora vamos a ir a esta otra que tiene que ver con el concepto básicamente aquí lo puedo, ay Dios, el concepto básicamente aquí, de la comunicación, que va a involucrar los actos del habla, las situaciones y el contexto del hablante, y la figura del otro que a su vez contribuye a construir un discurso. Por ejemplo, la comunicación oral, que debe de tener esta apreciación de una comprensión oral y una expresión oral a la vez, ¿no? El hablante constituye una persona, ¿verdad? Que lógicamente se le conoce como el que expresa de manera adecuada, hermenauta, que interpreta y se dirige al otro en un tono y vocabulario preciso, de acuerdo con su cultura, de acuerdo con su lengua y su lenguaje, ¿no? Número 2, la comunicación oral puede afectarse si no se apela a la inteligencia del otro y se emplean palabras innecesarias o intrincadas. O sea, también tenemos que determinar hacia dónde va nuestro discurso. Y ese discurso debe tener el nivel adecuado de técnica para lo que se requiere. La comunicación oral posee técnicas de expresión, como por ejemplo, las figuras retóricas,
los datos, el buen uso del lenguaje contribuyen con una comunicación y que ésta sea fluida, sea ágil, sea clara y sea amable. Y por último, hay una infinidad de técnicas de diálogo. Por ejemplo, la conversación se caracteriza por su informabilidad. Tampoco vamos a estar hablando bajo un concepto técnico toda la vida. Tiene que tener el grado de informabilidad, ¿no? La tormenta de ideas, porque en ella emergen conceptos que después tomarán forma en proyectos y obras. Otro concepto básico es el debate. Por otro lado, es el encuentro que demanda moderación, ecuanimidad y argumentación de textos como los podemos encontrar en 1001 artículos, ¿no? El estudiante, ya hablando un poco del lenguaje, de la lengua y el habla, pues el estudiante analizará el lenguaje, la lengua y el habla como productos sociales, los que a su vez, y como resulta lógico, posibilitan la interacción, al igual que todas las actividades. Y también estudiará qué son los signos, los elementos primordiales de la lengua y por ende el lenguaje hablado. Y ahí podemos ver el temario que vamos a estar platicando ahorita, en grandes rasgos. Entonces, el lenguaje, para ir concretando, el lenguaje es una capacidad humana para comunicarse por medio de signos. ¿Cuál es el lenguaje universal? ¿Han escuchado hablar de esa expresión? ¿Cuál sería el lenguaje universal entonces? ¿Quién guste participar? Profe, el lenguaje universal. Uh-huh. Bueno, en mi caso, pues lo escuché hablar en la secundaria. Uh-huh. Que el lenguaje universal es un lenguaje latín que se pronuncia, es un lenguaje castellano que se utiliza más en la lengua española, que es el latín, Ok. para la comunicación entre la sociedad. Ok. Pero no es en sí la respuesta. Ese siento que es la lengua, ¿vale? Pero hay un concepto más importante, vamos a ponerle así. ¿Cuál sería el único lenguaje universal que existe? Una lengua artificial, se podría decir. Sí, pero ¿cuál sería la única lenguaje que existe? Y eso lo utilizamos, bueno, no lo utilizamos. Bueno, sí, yo soy ingeniero, ¿no? Pero se utiliza a nivel mundial. Puede ser los Una signos y imagen. los números. Ándale. ¿Y eso a cómo se le llama eso de los signos y los números? El lenguaje Numérico. a los números, ¿cómo se le llaman? El lenguaje matemático. ¿Sale? Entonces, el único lenguaje que existe es el lenguaje matemático, es el universal. ¿Vale? Y dentro del lenguaje matemático salen estos signos que conocemos nosotros y que las podemos combinar para generar la lengua, porque la lengua es un conjunto estructurado y ordenado de signos lingüísticos. El origen de muchas lenguas, como decía el primer compañero que habló. ¿Quién es el primer compañero que habló? Disculpen. Es que no lo tengo aquí a la mano mi Moodle. Yo, profe. Creo que fue Ok, William. William. William decía que está muy bien la apreciación que dio. El primer lenguaje que surgió y que nacen muchas lenguas de ellas, el inglés tiene su análisis de ahí, es el latín. ¿Vale? El latín como tal. Obviamente, el latín no es parte del origen de los chinos, ni la lengua japonesa, ¿no? Ahí son completamente otros conceptos que rigen en esas lenguas, ¿no? Y el habla es el acto en el que se concreta la lengua. Es individual e implica elegir y, lógicamente, articular como lo estamos haciendo nosotros. De hecho, los que han aprendido varios idiomas dicen que
la lengua española es más difícil que el inglés, y es una de las más complejas. Y nosotros pareciera que fuera la China, pero en realidad la China o el chino mandarín es una lengua muy fácil de aprender, pero requiere un cambio de paradigma para poderlo entender, porque ellos manejan otro tipo de signos. Entonces, la existencia del lenguaje hablado presupone la existencia de elementos primordiales, como el signo. Es ahí donde hay la diferencia entre todo. Entonces, es común que muchos profesionales, tratándose de médicos, de ingenieros, de diseñadores, de arquitectos, incluso egresados de la comunicación, se excusen de las deficiencias en su escritura, así como muchos de nosotros, argumentando que la claridad y la precisión no son aspectos en los que se haga énfasis a lo largo de su formación, o que en todo caso se trata de elementos accesorios, es decir, no indispensables. Y estamos ahí hablando incorrectamente. Lo que parece expresar a partir de esta defensa es que si el desempeño laboral de estas personas no ha sido cuestionado, a pesar de no tener las bases necesarias para escribir bien, en realidad la situación no requiere cambios. Estos profesionales olvidan que a menudo su trabajo sí está siendo evaluado por clientes, por prospectos y por posibles contratantes a partir de la escritura. Como escribes, habla de ti, así como te ves, así como te vistes, así como hablas. Claro que el habla es la palabra fonética, es la más importante. Y lo digo yo y lo dicen textos hasta religiosos. Así todo lo que sale del hombre es como lo describe. Entonces, las empresas especializadas en selección de personal a menudo incluyen como parte de sus evaluaciones ejercicios en los que la correcta sintaxis es un indicador de la capacidad para estructurar ideas del postulante. Las preguntas en las que el candidato puede detectar errores son indicativos de capacidad de análisis, comprensión y precisión. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a concluir, casi. Signos y su importancia en la cotidianidad. Dice, una anciana intenta cruzar la calle. El semáforo no funciona. Un agente de tránsito extiende su mano, muestra a los conductores su palma y los automóviles se detienen. La mujer avanza con lentitud hasta la esquina opuesta y cuando pasa frente al oficial que detuvo a los autos, dice gracias. En otro lugar de la ciudad, los niños toman clase. De pronto escuchan por los altavoces un sonido que los hace levantarse de sus asientos y dirigirse al pasillo. Es la alerta sísmica. La profesora repite, recuerden niños que no hay que correr, ni gritar, ni empujar. Miren, como estos casos hay millones de eventos que se registran día a día. El propósito de estos casos es demostrar algo muy simple. Todos, absolutamente todos, precisamos de los signos. Es prácticamente en todo momento. No importa si se ponen en una carrera universitaria o no, si eres un anciano o no, si eres un niño o un joven adulto. Cualquiera que sea la edad, el nivel socioeconómico, la creencia ideológica, religiosa, la preferencia sexual, los signos existen para posibilitar la comprensión, la interacción y el desarrollo de todas las actividades. Estos ejemplos introductorios también sirven para señalar que cada signo posee su propio significado específico. Por ejemplo, el semáforo es al mismo tiempo un símbolo y un índice. También no es la mano del oficial de tránsito que hace las veces de luz roja. La palabra gracias que la viejecita dirige a la policía es un signo lingüístico, mientras que el sonido de la alarma es un signo no lingüístico que funge como índice. Los signos, pues, son indispensables para todas las personas. Es por esta trascendencia que la presente unidad, que se ocupa del lenguaje, la lengua y el habla, comienza haciendo énfasis en el uso incesante de los signos.
tan arraigados a la cotidianidad de los individuos que resulta inimaginable la realidad sin ellos. Sin embargo, es poco común que las personas se detengan a pesar de todo lo que los signos aportan a su vida, así como el enorme trabajo que implica aprenderlos y dominarlos. A continuación se ofrecerán algunas nociones fundamentales sobre el signo. Una vez cubiertos los conceptos básicos, se procederá a estudiar qué es el lenguaje y lo que distingue a este de la lengua y el habla. Esta discusión tendrá fundamental énfasis para aprovechar el temario que este texto abarca y, obviamente, mejorar el desempeño del estudiante en la escritura y el habla. Muy bien, ahora sí. Todo esto que acabamos de leer y acabamos de relacionar conceptos, los vamos a aplicar la clase que viene. Pero me voy a despedir con esta asesoría en capacitación que te voy a hacer. Seguramente tú no has trabajado en Google Drive y algunos ya lo hicieron, pero yo creo que si pregunto, a ver, ¿si han trabajado en Google Drive algunos? Sí, profe. Ah, muy bien, excelente. Los que no han trabajado, no pasa nada. Ahorita les voy a ir explicando uno por uno. Lo primero que tenemos que hacer, es, vamos a suponer que no sabemos, ¿no? Entonces voy a elegir algo al azar, ¿verdad? Voy a abrir mi Google, mi Word, ¿vale? Y lo que voy a hacer es esto. Abro mi Word y ahorita lo voy a colocar ahí. Creo que ya lo vieron. Y esta es una actividad que vamos a utilizar la próxima sesión, ¿vale? Pero si lo pueden hacer ahorita, háganlo. Una persona del equipo lo puede hacer junto conmigo. Si no lo quieren hacer ahorita, vean nada más lo que tienen que hacer. Y lo pueden hacer en el transcurso de hoy a mañana. Le ponen integrantes del equipo y le ponen número 1. Nada más es lo único que quiero. No lo vayan a llenar, ¿vale? Y de ahí lo guardan. Una vez que esté guardado en algún folder, en un archivo, pues lo cierran, ¿vale? Y ya que tengan cerrado, pues ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Van a irse a una página de Google. Ahorita lo pongo. Muy bien. Si ya lo tienen esta página de Google, se van a dar cuenta que en el margen superior y derecho está pues una esfera naranja que indica que es una J, o sea, mi nombre. Si yo le doy clic ahí, me va a aparecer con qué cuenta estoy logueado en este momento. Como estoy dando clases, estoy logueado con jgonzalez@upchiapas.edu.mx. Es lo primero que debes de hacer, cambiarte y loguearte a tu correo institucional. Ese es número 1, lo que vas a hacer. Que este Google esté bajo este concepto. Después de eso, te vas a ir a donde están las 9 cuadritos que están al lado del J. Le vas a dar clic y ahí va a aparecer todas las aplicaciones que te da preferencia la cuenta de la universidad. Porque hay algunas que no están activas en otras cuentas, ¿no? Y le vas a dar clic en donde dice Drive, ¿sale? ¿Ya lo están viendo? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces le das clic a donde dice Drive y te va a aparecer esta otra pantalla, que es todo lo que yo tengo en Drive, lógicamente, ¿no? Ya que tengas todo esto en la pantalla, pues te vas a ir ahora a donde dice nuevo, o sea, te vas a ir al lado superior derecho, ¿verdad? Izquierdo, lado superior izquierdo. Y ahí va a aparecer un signo de más y dice nuevo, le vas a dar clic, ¿vale? Y después de que le des clic, va a aparecer una que dice subir archivo, ¿vale? Subir archivo. Y ahí le vas a dar clic a donde dice subir archivo. Y te va a aparecer esta otra subpantallita que tienes acá, que es parte de mis documentos, pero obviamente lo que vamos a hacer aquí es buscar el archivo que tú guardaste. Yo lo guardé pues en
en esta sesión, y aquí dice integrantes del equipo, y le doy guardar. Y si te das cuenta, en la parte de abajo, la que viene hasta abajo, en la parte de que será derecha de abajo, dice, se ha subido un elemento. ¿Ya? Y entonces, buscamos ese elemento y está seguramente pues en la parte de abajo, por aquí lo tengo. Aquí lo tengo, dice integrantes del equipo, no sé si te das cuenta que lo estoy señalando. Y le voy a dar clic hasta que se abra, en realidad son 2 clics, y me va a aparecer otra pantallita que es la parte como tal que quiero que llegues. Después te vas a ir a donde están los 3 puntos en la parte izquierda superior, perdón, derecha superior, y ahí avisa los 3 puntos que dicen más acciones. Le das clic y te va a aparecer, te va a desplegar esta otra pantalla. Y en esta pantalla, lo primero que aparece es compartir. Ahí le vas a dar clic y automáticamente te va a desplegar esta pantalla. Y en esta pantalla, tú vas a adjuntar a tus compañeros. Por ejemplo, díganme un correo institucional de alguien que quiera aquí hacer el ejercicio. No se amontonen nada más. Dime tu correo. 203 697. 697. Ahí está. Edgar. Cualquiera de los dos, no sé, creo que es este, ¿verdad? De abajo. A ver, otro. Sí. Allá agregué otro, a ver. Yo, profe. A ver. Yo, profe. Claro, quien sea, sí, quien sea. 20, Ujú. 36, 79. Ok, y ahí dice Ismael, Sí. ¿no? Y ahí aparece, por ejemplo, el otro. Correcto. Y así voy, aquí después de que termine de incluir a todos, que estamos hablando de 1 a 10, creo, algo así era la relación, ¿verdad? O no, o 1 a 6, ya no recuerdo muy bien cuántos habíamos quedado con ustedes. Le vamos a dar donde dice enviar. Yo no le voy a dar enviar porque les va a llegar este archivo que no tengo por qué darles enviar. Entonces, es lo que quiero que haga, ¿sale? Al momento de enviar, va a aparecer en sus drives de todos. Ahora, lo que sí quiero decirles es de que si no funciona su correo institucional, pues no van a poder hacer este logueo porque no voy a aceptar correos personales. Tienen que ser correos institucionales. ¿Sale? Entonces, lo pueden hacer ahorita, si ustedes quieren, y que quede en Drive. Pero al final de que hayan logueado todo, me van a loguear a mí. Entonces, yo ahorita voy a colocar aquí mi correo, que es J. González. De hecho, ya está donde quiera mi correo, ¿no? O sea, bueno, en Moodle, ¿no? Y en otras partes. Y .edu.mx, ahí está. J. González @upchiapas.edu.mx, ¿sale? ¿Por qué será que no me lo puso en azul? ¿Quién sabe? Bueno, ahí está. jgonzalez@upchiapas.edu.mx. Espero que haya escrito bien. Sí, creo que sí lo escribí bien. Y a lo que termines de agregar a todos tus integrantes, me agregas a mí. Una persona lo va a hacer nada más. Todo esto que estoy diciendo lo voy a hacer una persona. Y lo quiero en blanco. No vayan a poner nada en el Word todavía. Lo quiero en blanco. Esto lo vamos a trabajar el día de mañana. Sale todos juntos. Pero antes de iniciar la clase, pues ya debes de tener esto, porque no me quiero detener explicando todo este concepto. O sea, ya lo debes de tener, o si lo haces mañana lo vas a hacer muy rápido porque yo les voy a decir, abran su Drive todos. Y todos deben de estar en sus celulares o en sus computadoras en el Drive, porque vamos a trabajar en el Drive mañana haciendo las actividades y, lógicamente, pues subiendo las actividades como tarea 3 y tarea 4. ¿Dudas para finalizar la clase del día de hoy? ¿Comentarios? Entonces el GOR nada más va a llevar integrantes número 1 y solo, ¿verdad? Solo, nada No. más. Integrantes del equipo número 1. Sí, ¿qué pasó?
No, ya claro mi idea. Es por equipo nada más, ¿no? Perfecto. Es un integrante del equipo, exactamente, un integrante. ¿Alguna otra duda más? No, profe, solo igual lo vamos a agregar a usted, ¿no? Sí, al final me tienen que agregar a mí. O sea, cuando ya haya Ok, terminado de profe. agregar a todos sus compañeros, me agregan a mí ahí con J. González y automáticamente me va a agregar solito. Y ya va a llegar una notificación a mi correo y a mi Drive que estoy agregado a un archivo. Con ese archivo es el que vamos a finalizar, o sea, ahí vamos a escribir todo. Y yo te voy a ir diciendo cómo descargar y etcétera, 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 toda la información. Después ya lo vamos a loguear con el Moodle, pero ahorita quiero que comprendas, porque como la mayoría no sabía utilizar este proceso, pues estamos desde cero, casi. Muy bien, entonces ya no hay dudas, comentarios, extras, algo más. Por el momento no. Perfecto, entonces si no hay dudas ni nada, nos vemos mañana en punto de la hora que nos corresponde, que son 2 horas. Mañana sí vamos a estar vamos a estar las 2 horas y sin ningún minuto más, ni minuto menos, porque tenemos muchas actividades que hacer. Y ya vamos a platicar sobre los sistemas de evaluación, cómo vamos a hacer y algunas otras actividades que les quiero comentar. Descansen, nos vemos mañana y pues coman rico y hagan ejercicio, eso es básico. Ahí nos vemos, adiós. Ok, profe, hasta luego, provecho. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, adiós. Adiós, profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profe.